Gracias por venir a esta convocatoria, en esta lanzadera que es Caudal, para hablar también de un sitio extraordinario que me voy a procurar pronunciar bien, ¿no? A ver si lo veo bien. Archimia Research Center. Porque de otra manera no cunde. Ayer, y créanme, desde el camino de las mantecas, me llevaron de la mano hacia el mundo y hacia el futuro. Y hacia el futuro. Y de la mano de la gente de comunicación de Arquimia. Me pasearon por robótica, por mecanismos, por actuadores, por componentes de satélites. Me pasearon por biotecnología, desde fondo submarino hasta aplicaciones y elementos para aplicación en medicina. También la superficie del mar. ¿Por dónde más? Laboratorios de nombres interesantes como fotónica, cuántica y un último laboratorio también. Pero en todos estos laboratorios por los que me fueron paseando, siempre aparecía la colocación. Digo, colocación es un término lingüístico que dice que son palabras que siempre van juntas. Siempre aparecía la inteligencia artificial. Algo que estaba como de la mano en todos, ¿no? Y que responde a los porteros a la llamada. Y para eso es el llamamiento que hemos tenido aquí, ¿no? El titular de la convocatoria es hacia dónde va la inteligencia artificial, pero también es interesante conocer quién lleva a la inteligencia artificial, ¿no? Y ahora presento a quienes acompañamos, porque generalmente cuando el que presenta dice, no, me acompañan, no. Aquí estamos acompañando, y yo en concreto acompañando a Rubén y a Orlando. Ya me siento. Les digo que Rubén Criado es el director del centro de investigación, lo llamaremos ahora ARC con sus iniciales, y les resumo el currículum, el tecnológico, el currículum de lo que han hecho, ¿no? Rubén es ingeniero de telecomunicaciones, doctorado, corrígeme Rubén si me equivoco en algo, tú también Orlando, en fotónica, en fotónica, emprendedor también. Fue cofundador de una empresa que se llama Luz Wave Labs, que tiene que ver con fotónica precisamente. Y esa labor, si ven el aspecto, no es como, no parecen caducos, ¿verdad? Son gente súper joven, pues quítenle todavía más años y pónganle ese mérito, esa capacidad de desarrollo de iniciativa tecnológica y de investigación. Así que tuvo reconocimientos y me alegro por ello, por cierto, porque a veces tardan en llegar y a veces les dan el Nobel ya cuando están sin capacidad para subir la escalera para recogerlo. Emprendedor tecnológico, disruptivo, innovador por debajo de los 35, fatídica frontera de la juventud. Lo tengo eso pegado en el alma, lo de la descripción. Por entidades como el Instituto, a ver si lo pronuncio bien, porque yo el francés lo tengo a cero, Choiseul, que tiene que ver con geoestrategia, geopolítica, porque es uno de sus hobbies también. No solo la tecnología, sino todo lo que tiene que ver con el entorno mundial. Mencionado y galardonado por la MIT Review, la revista editada en España del Instituto Tecnológico de Massachusetts, por la revista Cuo, el premio de SEAT. Ahora tenemos que hablar de SEAT Cupra, como también investigador, promotor, emprendedor. Que todo eso desprende de ahí. Y dos proyectazos que está llevando y que también es cofundador de los que les voy a hablar justo cuando termine de presentar a Orlando Ávila. Y Orlando Ávila es lo voy a pronunciar también bien, el Principal Researcher de Inteligencia Artificial, el investigador principal de inteligencia artificial. Ingeniero informático, doctor en inteligencia artificial por la Universidad de Hertfordshire también. Los anglicismos aquí pueden, ¿eh? Y me dijo que cuando hizo el doctorado, los que
informáticos que iban a inteligencia artificial eran los frikis. Y parece que han tomado la delantera ahora y eso parece que está imperando, ¿no? Emprendedor también, cofundador de Bot Dreams, un asistente virtual también de aplicación en el turismo, enganchadísimo con el desarrollo ético y humano de la inteligencia artificial, tanto que es el único miembro español coordinador, organizador del comité. Lo voy a leer tal cual se escribe en inglés. WAISE, que se pronuncia Waze, que es sabio, pero le comenté ahora mismo en el patio, y yo trabajé en Alemania, en una tecnológica también, dice, y Weise, pronunciado así, también significa huérfano, pero en alemán. Digo, a ver qué podemos sacar de esa polisemia que tiene, ese doble significado de la palabra, ¿no? Cibersistemas, inteligencia artificial, todo eso está conducido y llevado también por Orlando dentro del ARC, ¿no? Y todos son proyectos que necesitan, evidentemente, de un soporte financiero, y para eso existe Caudal, ¿no? Que es como la tremenda lanzadera. Como digo, si desde las mantecas, que yo creo que había que cambiarle el nombre de llamarlo Camino de las Mantecas a Avenida de la Disrupción, porque lo que vi ayer allí sí que tiene nombre, y espero que ellos nos lo cuenten y acompañen para ello, ¿no? Y la primera pregunta en formato, ¿saben lo que es un elevator pitch? Me suena, ¿no? Un pitch cortito contado en un ascensor, porque todo lo que tienen que contar daría para 10 sesiones como esta del doble de duración. Así que la primera pregunta para ti, Rubén, como director del centro, es para que nos des esa pincelada genérica de qué se está desarrollando en ARC. Pues muchas gracias y sobre todo muchas gracias a los asistentes. Es un placer estar aquí. Voy a enmarcar eso explicando por qué un centro de investigación o un centro de investigación como ARC. El ritmo de cambio tecnológico de los últimos años es totalmente apabullante y este ritmo de cambio no va a frenar, sino que incluso se va a acelerar y lo estamos viendo en cosas como las que vamos a hablar hoy aquí. Y eso se traduce principalmente en cambios enormes a nivel económico, a nivel de empresa, a nivel sociopolítico, a todos los niveles. Una empresa, y esto es yo creo que el resumen más importante, una empresa tecnológica que realmente quiere competir a nivel global, ya no le basta con hacer investigación y de forma secuencial tratar de llevarlo a mercado. Tiene que tener en paralelo un centro o una unidad de negocio que se encargue de anticipar qué tecnologías van a ser realmente, van a tener realmente impacto en los próximos años y anticiparse y desarrollarlas y lanzarlas lo antes posible al mercado y a las unidades de negocio. Ese es el modelo que seguimos en Arquimia y esa es la razón de ser y por qué se creó ARC en 2020, en enero de 2020, que es cuando empezamos. Nosotros de esta forma, básicamente la visión es hacer I+D muy disruptiva a primer nivel mundial y acelerarla todo lo posible para que vaya a dar valor a mercado. Salvar ese puente, ¿no?, de muchas veces que se hace investigación, pero queda ahí. Nosotros hacemos todo ese proceso. Y bueno, pues 3 años después, que en realidad no son ni 3 años, porque con el COVID casi que empezamos a trabajar realmente en septiembre de 2020, pues empezando desde cero, que empezamos desde cero, somos ya más de 80 investigadores, llegaremos a cerca de 100 este año, tenemos 20 proyectos de I+D, hemos transferido ya a las unidades de negocio alguna tecnología que está dando facturación multimillonaria, 2 años y medio. Cosas que pueden parecer Rubén, tan son etéreas unidades de negocio de la propia de la propia Arquimia. Arquimia, cosas que pueden parecer tan etéreas como criptografía cuántica, es algo que ya estamos vendiendo a clientes y que muy pocas empresas en el mundo ofrecen y nadie en España. Que levante la mano alguien que me explique lo que es la criptografía cuántica. Eso, quien quiera saberlo, estaré disponible después. Yo estoy encantado de explicarlo. Es maravilloso saberlo, ¿eh? Hemos generado una spin-out. Este año generaremos entre 1 y 3 spin-out
y hemos traccionado fondos de la Unión Europea. Por ejemplo, el gran proyecto que hemos traccionado, la primera vez que viene a España y específicamente a Canarias un proyecto de este estilo, que son 30 millones de euros que validan el modelo de Arquimia de acelerar tecnologías a mercado y que la Unión Europea nos da para convertirnos en un centro de excelencia europeo con polo aquí en las Islas Canarias, en tecnologías cuánticas. Entonces, bueno, a día de hoy trabajamos en 4 áreas: inteligencia artificial, cuántica, robótica y mecanismos y biotecnología. Son un poco las áreas en las que trabajamos. Yo digo, ese fue parte de mi paseo por el mundo y por el futuro, ¿no? Que es absolutamente maravilloso, ¿no? Y sobre todo maravilloso, es decir, está aquí, ¿eh? O sea, no hay que irse a California, a Estados Unidos, están aquí trabajando con eso, con esa abundancia de investigación, ¿no? Se me quedó algo en el tintero también porque no solo han emprendido, dije que iba a comentarles los proyectos que llevan entre manos, ¿no? Son 2 proyectos que Rubén emprendió hace 8 y 10 años y otros 2 proyectos que Orlando empezó hace 4 años. Son cofundadores de esa serie de proyectos maravillosos, porque solo he hablado del perfil técnico de Rubén y de Orlando. Esos proyectos a los que me refiero son los 2 hijos que tiene cada uno. Y eso también es digno de mención. Y sobre todo aquí, aunque los vean, son gente estupenda, se puede hablar con ellos en el jardín y van a explicar perfectamente lo que Sí. significan esos términos raros. El problema es que ahí no hay project manager que valga, ¿eh? Y no, Eso es ahí difícil no. de gestionar. Eso viene sin instrucciones, ¿verdad? Pero vamos, I más D Ni caudal que hay. No, no. disruptiva Ni caudal totalmente, nos salva de esa. como sabemos, ¿no? Y dentro de todo eso, como digo, aterrizando y para sostener, o sea, tanto densidad como tienen sobre los hombros, Orlando practica el badminton. Bueno, jugué mucho tiempo. Había- Te dije que yo no practico, ¿eh? Había que mantener ahí la materia gris y las pesas, ¿verdad? Que es un ejercicio más de fuerza para Rubén. Hay que equilibrarlo, hay que equilibrarlo. Y Orlando, dentro de todos estos proyectos sobre inteligencia artificial, ¿cuáles son los que están ahora mismo pujando por salir? Bueno, como dijo Rubén, en el centro tenemos como aproximadamente 20 proyectos y muchos de ellos utilizan inteligencia artificial, como quien usa software, como quien usa otra herramienta matemática, pero específicamente que investiguen y avancen el estado del arte científico en inteligencia artificial tenemos 4. Son los 4 del orbital o del área de inteligencia artificial, ¿no? Hago un paréntesis. Un orbital. Un orbital es lo que llamamos nosotros a las áreas o las disciplinas principales del centro. No. Queremos, digamos, alejarnos de la división convencional que se hace en las empresas o en las universidades en departamentos, ¿no? En el que las disciplinas están separadas por casi que por paredes y que lo que se incentiva es que haya proyectos, digamos, de una única disciplina, como máximo 2, ¿no? Y cuesta mucho hacer, digamos, sinergias. Orbital es una, digamos, zona de influencia alrededor de una disciplina, un concepto, donde cualquiera tiene cabida dentro del centro. O sea, que si gente de biotecnología, un biólogo o un físico que está trabajando en tecnología cuántica, por ejemplo, quiere venir a uno de nuestros proyectos o sacar un proyecto en colaboración nuestra, es mucho más fácil, ¿no? Partimos de la idea de eliminar esos conceptos que nos limitan mucho mentalmente a la hora de decir, voy a hablar con esta otra persona. Estupendo. Y de ahí viene la idea orbital. Bueno, fue tuya, ¿no? No, fue de Roberto Barreiro, uno de nuestros investigadores. Ah, Sí, sí. Para no despistarnos del tema, los proyectos de inteligencia artificial. bueno, pues en inteligencia artificial tenemos 4 proyectos. 2 de ellos son de la línea de investigación más antigua que tenemos, que es utilizar redes neuronales, que la habréis escuchado, ¿no? Es un nuevo tipo de método de inteligencia artificial que va a sustituir al modelado 3D clásico convencional. El modelado 3D clásico convencional, el que se utiliza en cine o el que se utiliza en animación, por ejemplo, está basado en conceptos como las mallas, los polígonos, las nubes de puntos, han oído hablar a lo mejor, los voxeles. Esto es un nuevo paradigma para modelar la realidad. Y entonces nosotros lo que hacemos es que a una red neuronal, estilo ChatGPT quizás, le enseñamos una serie de imágenes de un entorno, como puede ser el parque este maravilloso que tenemos aquí delante, 50, 100 imágenes, y a partir de ese momento la red neuronal se va a imaginar un paseo nuestro por el parque, ¿no? Y nosotros le vamos a pedir a la red neuronal que nos dé lo que estaría viendo una cámara hipotética virtual que estuviera paseándose por el parque. O
sea, a partir de fotografía plana. Sí, a 2D. partir de fotografías 2D, el resultado es que tienes un nuevo modelo, ¿no? Una nueva forma de capturar la realidad que es mucho más pequeña en cuanto a bytes que el modelado clásico, es mucho más ligera y mucho más fotorrealista. Vamos a poder capturar la luz y los reflejos, etcétera, ¿no? Conseguimos más fotorrealismo de una manera automática y de una manera más barata. Tenemos 2 proyectos actualmente en ejecución sobre esta línea de investigación. Estamos principalmente centrados en el cine, en la postproducción en cine y en un nuevo paradigma de cine que se llama producción virtual, en el que se graba a los actores delante de pantallas LED y en esas pantallas LED proyectas lo que sería el fondo. Pero estás queriendo decir que, bueno, podríamos parecer esto, ven la alfombra al color, ¿no? Que sería el típico croma, solo en verdes o azules. O sea, sustituir eso, que es lo clásico, Sí. por esta nueva tecnología. Hay un nuevo enfoque en el cine que es rodar a los actores delante de una televisión, ¿vale? En vez de rodarlos delante de una pantalla verde y en postproducción unos frikis en un laboratorio sustituyen el verde por un fondo, lo que se hace es proyectar el fondo durante el rodaje, proyectarlo en un conjunto de pantallas de televisión, de tal manera que la cámara hace la composición en vivo. Hoy en día el fondo se modela con 3D, pero es muy caro y lleva mucho tiempo conseguir el nivel de fotorrealismo que requiere el cine. Esta tecnología lo que permite es generar escenarios de una manera capturando la realidad, de una manera más barata y más rápida. Con lo cual el receptor de esa tecnología es la industria del cine, Sí, que por cierto estamos también, creo que está Gerald Butler por aquí haciendo de las suyas, ¿no? En estos días. Eso es, ¿no? Sí, sí, exactamente. Vale. Sí. Bueno, perdón. No, bueno, que nuestros, digamos, mercados, segmento potencial son profesionales del cine, de la postproducción y de lo que se llaman los efectos visuales en cámara o de producción virtual. Magnífico. Sí, ¿Rubén? si me permites otro punto de vista, nosotros cuando hacemos una fotografía con el móvil, con una cámara de fotos, en realidad lo que hacemos es capturar un entorno tridimensional con volumen, lo plasmamos en 2D, en una foto plana. Esta tecnología básicamente lo que te permite es, a partir de un vídeo o de unas fotos planas, capturar todo el volumen de un entorno de una persona. Y claro, uno puede pensar, ¿y para qué me sirve esto? Claro, las posibilidades son inimaginables. Nunca hemos conocido algo así. Es como si tú pudieras capturar un entorno y usarlo en un videojuego de forma totalmente hiperrealista. Es algo que no podemos hacer con una foto. Con esta tecnología sí podemos hacerlo. ¿Cuál es el primer nicho de mercado interesante donde hay mucho dinero y se gasta mucho dinero en hacer esto con técnicas tradicionales? Pues el cine. Pero realmente esto es una tecnología que nosotros llevamos trabajando ya 2 años y que realmente pensamos que va a cambiar todo el sector del entretenimiento y del ocio. Realidad virtual, metaverso, videojuegos, absolutamente todo. Rubén, me quedo con eso último, porque recuerden cuando Jobs, y tampoco hay que temerle a mencionar a Jobs o a compararlo con Orlando o con Rubén, cuando decía que algo iba a cambiar el mundo, ¿no? O iba a cambiar una determinada industria. Lo hizo con el iPhone, lo hizo con el iPod, lo hizo con muchas cosas. Y precisamente nos están diciendo que hay una tecnología que se está desarrollando aquí y de su mano que va a cambiar una determinada industria, ¿no? Y hay que estar atentos a ello, porque las oportunidades salen así y no hay que dejarlas tampoco escapar, ¿no? A eso me refiero. Y el segundo proyecto... De hecho, por ¿sí? pensar un poco en el futuro, el siguiente paso de aplicación de esta tecnología es el cine volumétrico, el vídeo volumétrico, ¿vale? A futuro nosotros vamos a poder ver una película de Netflix y cambiar nuestro punto de vista de la escena, con un mando a distancia o con unas gafas de realidad virtual y ver una película. Realmente esta tecnología lo permitiría. Lo que pasa es que, digamos, los espectadores y no hay todavía, digamos, dispositivos no hay televisores de ese estilo, pero la tecnología de modelado que hay detrás es la misma. Hoy en día solo se puede utilizar en producción virtual, pero el siguiente paso es lo que se llama el vídeo volumétrico, en el que tú te desplazas alrededor de Leonardo DiCaprio, ¿no? No. En aquella famosa escena. Claro, lo que estamos presenciando es precisamente un cambio que a su vez tiene una capilaridad hacia producir un montón de cambios en toda la industria paralela a fabricantes de televisiones, ¿no? Y para llegar al final a los espectadores, ¿no? Totalmente, sí, sí. Impresionante. Es un nuevo formato de vídeo, también se puede entender así, como Sí. fue el VHS en su día. Es un nuevo formato de almacenamiento de una película que da más libertad al espectador.
El otro proyecto, la otra línea de investigación muy importante que tenemos no tiene nada que ver, tiene que ver con descubrimiento de fármacos. El descubrimiento de fármacos hoy en día, según los expertos y las estadísticas que ponen, nos dicen que pueden tardar, si se tiene éxito, entre hasta 10 años en investigación y desarrollo hasta que llega el fármaco mercado, y la inversión puede ser entre 1 billón, 1.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares para desarrollar un único fármaco, ¿no? Hay 3 fases bien diferenciadas: la fase en la que identificas la proteína, que es la responsable o la que participa en el efecto en cadena que acaba en un proceso patológico; descubrir cuál es la pequeña molécula que puede interaccionar con esa proteína y de alguna manera inhibirla y parar ese efecto en cadena; y la tercera parte es cuando empiezas a hacer ensayos clínicos, primero con animales, etcétera, para establecer su toxicidad y cómo de bueno fármaco es, ¿no? Hoy en día se está utilizando la inteligencia artificial para acelerar esas fases. Lo que queremos es poder desarrollar un fármaco en 1 año y con una inversión, una fracción. Nosotros estamos trabajando en la fase de descubrimiento de la pequeña molécula. Una vez que se detecta la proteína que quieres inhibir, con inteligencia artificial estamos trabajando para que el modelo nos diseñe la nueva molécula, especificándole el problema y las características de la proteína que queremos inhibir, con la que queremos que la molécula se enganche, una reacción físico-química. Simulada. La red Para... neuronal nos va a decir: esta es un buen candidato de molécula con estructura y con los átomos adecuados. Entonces, eso puede ahorrar años a los que investigan, ¿no? Realmente nosotros trabajamos con investigadores que trabajan del CSIC, que trabajan en este tipo de tareas, y están muy digamos, excitados con la idea de poder tener herramientas que les propongan moléculas y que ellos no tengan que estar buscando como una aguja en un pajar, que es lo que se hace actualmente. Es realmente un trabajo muy manual, muy tedioso. Me quedo de toda la explicación con que están excitados. No sé si les ha quedado constancia. Y no de me salió nuevo, la palabra no, pero está muy bien. Estoy seguro que si voy al diccionario sí se puede Porque decir. esto emociona, esto excita. Es decir, para mí lo maravilloso que tiene encuentros de estas características es realmente entrar en las tripas de los orígenes de algo grande, ¿no? Estamos hablando de industrias enormes, estamos hablando del cine y todo lo que ello implica, la farmacia, la medicina, ¿no? Y ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis de la inteligencia artificial para volver después a ella, para que también, Rubén, con la perspectiva tuya desde la dirección del centro, hablar, por ejemplo, de cuántas patentes, porque me llama mucho la atención lo que mencionaste antes, ¿no? Lo de acelerar, ¿no? el proceso que es lo que es el spin, ¿no? ¡Pac! Y sacar algo desde la investigación hasta la utilización práctica, ¿no? Y en eso ya sois expertos, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a patentes, vaya por delante de que las patentes no es lo más adecuado según el sector. Hay sectores en los que no merece la pena patentar porque es muy fácil copiar. Lo importante es ir rápido a mercado, dar un buen valor a tu cliente y coger mercado. Hay otros sectores en el otro extremo que es totalmente imprescindible patentar, por ejemplo en biotecnología, en farma y demás. Pero bueno, sí que siendo complejo medir la innovación, pues es una buena medida de qué cosas estás investigando que tienen potencial de mercado, ¿no? Nosotros solo trabajamos con patentes internacionales porque, en definitiva, nuestro mercado nace global. De hecho, la spin-out esta de producción virtual y demás, directamente todos nuestros clientes son de Los Ángeles, de Londres y de Alemania. Ha nacido de forma global. Por eso patentamos a nivel internacional. Nosotros el año pasado tuvimos entre patentes solicitadas y concedidas unas 4 o 5, y este año posiblemente le vemos ese número por encima de 10, 12. Solo este año. ¿Y eso en el entorno, no sé si decir español o canario? ¿Qué significa? Pues, ¿Comparado con universidades, con...? Es una buena pregunta porque nosotros no éramos conscientes, pero salieron unas métricas de la Oficina Española de Patentes y Marcas
en las que decían que hace 2 años se patentaron patentes internacionales en toda Canarias. Creo que fueron 9 patentes o algo así. Y el año pasado la gran noticia fue que se duplicó, todavía no aparecían las nuestras porque va con 1 año de retraso, se duplicó a 18. Estoy contando las 2 grandes universidades, el resto de universidades privadas que tenemos en las islas y todas las empresas. 18 patentes en todas las Islas Canarias. Entonces, bueno, pues nosotros, por ejemplo, este año posiblemente nos posicionemos por delante de alguna de las 2 grandes universidades. Vale, vale. Entonces, para nosotros es muy buen resultado. Por supuesto, ¿no? Yo creo que además para todos nosotros el hecho de saberlo, ¿no? Para salpimentar también esto, ¿no? O sea, ¿qué otros proyectos actuales dentro de los otros laboratorios que me dejaron, permítame la expresión, un poco ojiplático ayer cuando me contaban aquello, están ahí, dentro de las tripas de ARC? Esta es la pregunta peligrosa, Miguel Ángel. Esto, cada vez que alguien me hace esta pregunta, nuestra directora de comunicación se pone a temblar. Bueno, Porque esto ya me da para hablar durante horas. Mira cómo me mira. Entonces, voy a ser muy conciso. Pero a mí me encanta hablar de esto. Entonces, si alguien tiene cualquier curiosidad de alguno de los proyectos, o sea, yo encantado, ¿eh? Y tiempo. Yo encantado de luego comentarlo. O sea, vamos, me encanta. Me encanta. hablan humano, como han visto, ¿no? O sea, que El los humano. conceptos los podemos asumir perfectamente. A ver, yo me siento un privilegiado. De hecho, mi presidente muchas veces me dice, tienes el mejor trabajo de la empresa, mejor que el mío. Digo, bueno, sí, me lo paso mejor que tú, eso seguro. Bueno, por hablar de algunos proyectos, por ejemplo, en la parte de robótica, estamos haciendo, hay 2 limitaciones, por así decirlo, para que tengamos los robots que las películas de hace 30 años nos prometieron que íbamos a tener en 2022, ¿de acuerdo? No tenemos los robots que nos prometieron que íbamos a tener en 2022, las películas de ciencia ficción. Vale. Y hay 2 limitaciones para eso. Una es las baterías. Consume muchísimo un robot y no. Y el otro es la movilidad. Que se mueva como un humano, que tenga una reacción y una inercia como la de un humano, tanto para robots como para exoesqueletos. Esto es imprescindible, que haya transparencia si tú te pones un exoesqueleto. Esas 2 limitaciones nosotros estamos trabajando en la de la transparencia humano-máquina. Y para eso estamos haciendo... Espera, transparencia humano-máquina. Si alguien ha visto la típica película que tú te subes en un robot y te mueves y el robot se controla a la perfección, eso es lo que buscamos para el futuro, en todo tipo de robots. Y eso es una enorme limitación tecnológica a día de hoy. Bien. Entonces, estamos trabajando en unos actuadores que son como las articulaciones de los robots, que son únicas en el mundo y que están diseñadas desde cero, a un nivel que nadie ha diseñado a ese nivel tan bajo, para que sean totalmente distintas a todo lo que hay en el mercado y que sean perfectamente parecidas al movimiento que haría un humano y perfectamente coordinado en velocidad con un control, que puede ser un control en fábrica, un control en el motor de un coche, en multitud de cosas. En todo. Y además que sea eficiente a nivel energético, que eso es una métrica, son las 2 métricas para nosotros realmente importantes. Que Es decir, la movilidad humana y la efectivamente. resistencia a la batería, la vida de la batería. Y tengo que decir que esta semana ya estamos midiendo el primer prototipo completo de este tipo de motor, que se ha diseñado absolutamente todo. O sea, hasta el bobinado del motor se ha diseñado de forma avanzada y lo hemos montado nosotros. Perdóname la broma, el chiste, pero es que me imagino a Tony Stark en la cueva, en Afganistán, fabricando la primera armadura de Iron Man. Nosotros estamos en medio, no estamos ni en la cueva ni en el garaje de Tony Stark. Estamos ahí un poco en medio, ¿no? Sí, ahí en medio. Bien. Lo digo porque es maravilloso el saber estos desarrollos que están ahí, saliendo ya, ¿no? Saliendo. Y de vuelta a la inteligencia artificial. En este caso, no ya por los proyectos que ya nos contó Orlando, esos 2 proyectos que están ahí para salir en la industria y revolucionarla, ¿no? Es la palabra que empleaba Jobs, ¿no? Cambiar, revolucionar, la palabra disrupción, o él empleaba la palabra breakthrough, ¿no? Como
rompedor, ¿no? Para ello, que es esto. Pero el motivo, por ser fieles a la convocatoria, ¿no? O sea, hacia dónde nos lleva la inteligencia artificial, y por otro lado, entre los dos, primero Orlando, si quieres, acerca de la demonización de la inteligencia artificial, y estamos viendo todo lo contrario. Es decir, todas las ventajas que ofrece la utilización, el conocimiento de la inteligencia artificial con fines éticos, humanos, y algo que me llamó la atención sobre el perfil de Orlando. Si entran en su perfil en LinkedIn, Orlando García Ávila, o Ávila García, ¿no? Ávila García. Sí. Pone computación afectiva, con A, no con E, con A. Computación afectiva. A ver si puedes vincular eso, Orlando, para aterrizar el concepto de la inteligencia artificial, porque yo soy un entusiasmado de la inteligencia artificial. Bueno, computación afectiva es un campo de la inteligencia artificial que trata de dotar a las máquinas de la capacidad de reconocer las emociones humanas y de expresar emociones. Casi nada, ¿no? Es una disciplina un área dentro de inteligencia artificial relativamente antigua, de los años 90. Mi doctorado, por ejemplo, fue en computación Algo así. afectiva. Tan solo, a ver si me equivoco, porque puedo meter la pata. Imagínate esos sistemas en el sector turístico para reconocer la satisfacción de clientes, me lo imagino. No sé si es posible o si van por ahí los tiros. Se intenta hacer hoy en día. Vale. El problema es que no hay suficiente investigación sobre ese tipo de sistemas que detectan las emociones humanas. Vale. Hay mucha controversia sobre si un algoritmo que detecta una cara que sonríe realmente y te dice está feliz, si eso realmente incluso tiene algún sentido, algún significado, dicho por los investigadores. Pero la investigación en sí tiene valor. O sea, nosotros lo que necesitamos, desde mi punto de vista, son máquinas que tengan inteligencia emocional. Máquinas que sean capaces de entender a los humanos más allá de la comunicación verbal. Entiendo. Y eso se investiga en la computación afectiva. Pero eso no da miedito, ¿no? Lo digo por... Bueno, a mí me da más miedo ChatGPT que no tenga inteligencia emocional que tenga, ¿no? Eso, vale. Sí. Yo estuve haciendo ChatGPT para, venir un poco rodado para poder hablar con ellos aquí de esto, ¿no? Pero es que me hizo un poco, me llamó la atención cuando dicen un investigador de inteligencia artificial, y le pregunté a Orlando, y te lo voy a preguntar luego, digo, cuando estás investigando inteligencia artificial, ¿quién investiga a quién? Digo, supuestamente aprende con nuestra interacción, o por lo menos desde mi conocimiento básico. ¿Cómo la pones a prueba? O sea, ¿cómo desarrollas eso? Bueno, a ver, no me quiero volver muy científico al respecto, pero todavía los sistemas no tienen lo que se llama agencia. Agencia, no son autónomos como nosotros podíamos entender. ChatGPT no tiene, por supuesto, conciencia y no es un ser tampoco o un algoritmo que tenga sentimientos, no es sentient. Lo que pasa es que el humano, los seres humanos tenemos una cuestión que se llama antropomorfizar. Bien. ¿Vale? Creemos que elementos animados enseguida le damos una agencia humana. Sí. Y porque nuestro cerebro, hay X razones, tiende a autoconvencernos de que aquello es humano. Entonces hay muchísimas investigaciones al respecto. Lo que nos pasa con estos sistemas de inteligencia artificial es que nuestro cerebro nos hace ver que es más humano de lo que es. Y nos sentimos mejor. Es un comportamiento humano muy interesante. Pero objetivamente no tienen una agencia, por lo tanto no se puede plantear que esos algoritmos estén investigando, analizando al investigador. O sea que hoy en día no. No. ¿Más tranquilos? Sí. O sea, sigue mandando Orlando, sigue mandando Rubén, y eso se sigue desarrollando por ahí. Sí. Estupendo. Vale. Hoy. Sí. Que quede claro. Yo calmando y él con una palabra me lo tira todo para atrás. Otro cambio. Fotónica. Proyectos incipientes, salientes. ¿Hay algo? Sí, bueno, nosotros englobamos el campo de cuántica, fotónica integrada. Bueno, nosotros trabajamos en varias cosas, en criptografía cuántica, sensores cuánticos, chips fotónicos, que esto es una cosa curiosa. Nosotros estamos acostumbrados a tener chips en toda nuestra electrónica, en los móviles, televisión, en todo. Esos chips ya hace 40 años que se empezaron a hacer y llevan los electrones. Lo que estamos viviendo ahora es la capacidad de poder
hacer chips que en lugar de electrones tienen luz por dentro. ¿Y esto para qué nos sirve? Básicamente para multiplicar por 1000, por 1.000.000 velocidades, latencias, anchos de banda en comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, es un campo en el que nosotros llevamos años trabajando. No hay muchas entidades a nivel nacional que tengan esa capacidad de testeo y de diseño de este tipo de chips. Pero bueno, como cosas que pueden ser interesantes, pues estamos trabajando en un sistema de imagen funcional del cerebro, que por cierto es una de las patentes más importantes que tenemos, porque conseguimos medir el cerebro con 1000 veces más sensibilidad que lo mejor que existía a nivel científico en todo el mundo. Y por eso lo patentamos, claro. ¿Esto en qué se traduce? Principalmente se traduce en nuevos sistemas para hacer imagen funcional como una resonancia magnética, pero en tiempo real y mucho más barato y portable. Ese es uno de los proyectos en los que estamos trabajando. Ese proyecto en particular llevamos ya 3 años trabajando en él y colaborando desde el primer momento con el Departamento de Neurología de la Universidad de La Laguna, que están en el hospital. Entonces, nuestra velocidad es tal que el primer año ya habíamos hecho pruebas con pacientes para comparar nuestros métodos con la resonancia magnética tradicional, un poco para hacer idea de las velocidades. Ese podría ser un proyecto muy interesante a destacar. Y otro proyecto, y aprovecho para explicar lo de la criptografía cuántica. El momento de la tarde. Este es básicamente tecnología. Bueno, la cuántica es una gran área de futuro, engloba muchas cosas, pero una de las cosas que engloba que todavía nos pilla lejos, porque dentro de la cuántica hay cosas más cercanas y cosas más lejanas, es un ordenador cuántico general. Que digamos que eso pues, podría llegar a desbloquear por completo sistemas actualmente encriptados. Esto es un dato curioso. Hay países, por ejemplo China, Rusia, que se han dedicado durante años a robar datos encriptados con la esperanza de que cuando dentro de 10, 15, 20 años haya un ordenador cuántico, podrán desbloquear descifrar toda esa información. Entonces esto empieza ya a ser, con el avance de la cuántica, empieza a ser una amenaza real. De hecho se le llama el quantum threat, la amenaza cuántica. Entonces ya hay muchas empresas, muchos organismos, sobre todo, que tienen que diseñar para 10, 15 años, que se empiezan a plantear, oye, ¿cómo nos vamos a proteger cuando esto pase? Hablo de entidades financieras, hablo de gobiernos, hablo de grandes corporaciones, y ahí nosotros lo que trabajamos es la criptografía postcuántica, que es utilizar tecnología de hoy para proteger hoy sistemas frente a ataques futuros cuánticos. Es decir, proteger hoy para cuando los chinos tengan la tecnología siga encriptada. Efectivamente. Y no puedan acceder a ella. Sí. Vale. Y ese ha sido uno de los grandes éxitos de transferencia desde ARC a las unidades de negocio del grupo. Del grupo. Porque, como digo, esto fue una apuesta de este quantum threat es real. Ahora mismo no hay interés, pero lo va a haber en 2, 3, 5 años, en algún momento. Nosotros nos hicimos expertos, decidimos apostar ahí, y cuando digamos que se ha levantado el interés de mercado y la urgencia del mercado, pues los que hemos estado ahí con el conocimiento y con el producto listo, pues hemos sido nosotros. Claro. No, hay algo que me llama la atención de lo que cuentan, ¿no? Que estábamos acostumbrados a que cuando alguien invertía en I+D, aquello era como a muy largo plazo, pero estamos viendo que con centros de investigación como el de ARC, esto se acorta muchísimo y tiene ese formato casi de startupero, de startup, o sea, que son capaces de coger algo, de adelantarse a todo y lanzarlo y rentabilizarlo en unos plazos muy cortos de tiempo por la dinámica que llevan. Y eso es lo interesante, ¿no? ¿Se me queda algo en el tintero sobre la inteligencia artificial? ¿Cómo están? ¿Están de tranquilos con la inteligencia artificial? ¿O? A ver, aquí ahora mismo en la sala, ¿qué tenemos de inteligencia artificial? No voy a hacer la típica broma de Einstein, no, si no me preocupa la... ¿Te no, refieres en nuestros móviles? No, bueno, nuestro móvil, digo, eso, la infinitud del universo, sino la infinitud de la estupidez humana, era lo que decía, ¿no? Sí, ¿qué tenemos puesto? ¿Qué nos rodea?
Bueno, O hay, Rubén, lo mismo, ¿hay fotónica o cuántica aquí presente? Empieza tú. Bueno, principalmente de nuestros móviles, claro. Estos son, Partiendo de esto, ¿cómo se llaman? Bueno, dispositivos espías de las grandes empresas tecnológicas que escuchan y ven toda nuestra actividad y esos datos son procesados por algoritmos que tienen perfiles de nosotros y nos conocen mejor que nuestros familiares, eso no lo digo yo, ujú, lo dicen los ellos. expertos y en base a ello, bueno, pues utilizan esos datos de una manera más ética o no. Ha habido mucha legislación en Europa también para evitar que esos datos salgan de aquí, de Europa. Pero bueno, eso creo que no le sorprende a nadie, ¿no? Es decir, Mm, el marketing digital ha sido la base y ha sido lo que ha pagado, entre otras cosas, el desarrollo de Internet y eso lo hemos pagado con nuestros datos porque los servicios eran gratis, entonces no sé, así como ha funcionado, ¿no? Hemos dado nuestra mm, privacidad por unos servicios mm. gratuitos y por el desarrollo de Internet. Entonces yo creo que hoy en día más o menos Pero lo tenemos lo sabemos, lo asumido. tenemos asumido. Sí. Em, si ya es el moto, ¿no? Este de si el servicio es gratis, es que tú eres, si el producto es gratis, es que tú eres el producto. Que tú eres el producto y tú eres el pago, ¿no? Y Rubén, igual es un compromiso, pero ¿qué hay en nuestro entorno? ¿Hay fotónica y cuántica Sí, sí, sí. aquí? Las comunicaciones con el móvil no serían posibles sin la fotónica. O sea, a principios de los 90 la comunicación por fibra óptica fue lo que permitió desplegar grandes anchos de banda. Si siguiéramos dependiendo de aquellos que vivimos, porque yo lo viví, aunque parezca joven, pero lo viví, el cable de cobre de 56K, Sí. nos hubiéramos quedado ahí. No hubiéramos tenido aplicaciones, smartphone, o sea, se hubiera parado una gran parte de la evolución humana y tecnológica de los últimos años. Otro ejemplo, por no enrollarme mucho. Otro ejemplo, cuántica, el GPS. El GPS es uno de los grandísimos resultados, tempranos además, de la cuántica. Y además nació como una aplicación cuántica de nicho que se extendió a todo el mundo y a todos los dispositivos. Porque al principio Plenamente. empezó con un nicho y luego ya todos en nuestros móviles tenemos un receptor ¿No? GPS. Lo digo porque las palabras son muy atractivas, nos pueden llegar a asustar por incomprensibles, pero es que las llevamos puestas, ¿no? Nos rodean y nos rodean gracias a que hay gente como ellos y ARC que lo desarrollan, ¿no? Por cierto, claro, cuando hablas de grupo y que va a las unidades de negocio, yo tuve la oportunidad de visitar Arquimia también en la sede que tienen en Leganés y me causó la misma sensación que aquí, diciendo, oye, qué fortuna el contar con esto tan cerca, ¿no? Y todas esas aplicaciones en cantidad de campos diversos de la investigación, ¿no? Y este desarrollo rápido es lo que más me puede y me entusiasma, ¿no? En definitiva, y habiendo cumplido el tiempo del diálogo, seguramente nos quedaremos con ganas de más, pero también nos dará la oportunidad de volver a hablar sobre ello, de convocar de nuevo para profundizar en lo que nos puede interesar de todo lo que hacen. Y les cuento, y esto es real, ¿eh? Cuando os he conocido, he estado en contacto con Arquimia, pero nos pasa a todos, ¿no? Se abre una cierta sensibilidad al respecto de ese determinado campo, ¿no? Y hace un par de días me tropecé con una charla de Marian Rojas, la psiquiatra, y mencionaba una frase de Séneca que ahora nos viene al pelo. Decía que para Séneca, decía que la suerte era cuando la preparación y la oportunidad se encontraban, ¿no? Y me parece magnífico para aplicarlo al centro de investigación de Arquimia aquí, en la avenida de la Disrupción, el antiguo camino de las mantecas. Y lo digo porque todo esto es posible gracias a que hay inversión. Y se funden aquí, y no es suerte, la preparación con la oportunidad de apostar por cosas como esta, ¿no? Y este es el objeto también de la reunión. Gracias por la asistencia, Rubén. Muchísimas gracias por la concreción. Gracias por hablar humano, Orlando, y por hacernos disfrutar de tanto interesantísimo trabajo como están desarrollando aquí. Y que lo sepamos, tanto que se nos llenaba la boca con valor añadido, tecnología, ya lo tenemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.